Bien, hemos recibido una cantidad de inquietudes respecto de la operación Renta 2019 que se nos acumulan. Ayer ya compartíamos algunas de ellas con ustedes en la conversación que teníamos con una funcionaria de impuestos internos que nos daba luces de cómo partía este proceso este año. Vamos a volver sobre el tema porque hay muchas inquietudes sobre quiénes tienen que declarar en general, cómo incide cualquier renta que uno haya tenido aparte del sueldo para que tenga que declarar impuestos, y sobre todo el tema del descuento que se está haciendo a quienes tengan deuda pendiente con el sistema de previsión, es decir, con que uno mismo no se haya cotizado como trabajador independiente, por ejemplo, para la pensión, para la salud y para una cantidad de otros beneficios. ¿Qué pasa además con otros descuentos que había antes, como el de la deuda por educación superior o el de pensiones alimenticias? ¿Cuál va primero, cuál va después? Vamos a comentar estos temas con el abogado Juan Andrés Perry, socio líder de consultoría en personas de la consultora EY, que conocíamos siempre como Ernst & Young, pero hoy es EY. Juan Andrés, bienvenido. Muchas gracias. ¿Qué tal? Vamos Juan, le propongo que vayamos despejando las típicas preguntas que se hacen todos los contribuyentes. Primero, ¿quiénes son los que tienen que declarar impuestos en esta operación renta? Y si es recomendable hacer la declaración el primer día, ¿cuánto hay de mito o realidad? Partamos por ahí. Ok, bueno. A ver, en primer lugar, las personas que tienen que hacer la declaración de impuestos ahora son las personas que han tenido rentas distintas que únicamente las rentas del trabajo. Cuando una persona ha tenido como su única fuente de ingreso la remuneración que se paga en razón de un contrato de trabajo, las obligaciones fiscales en estricto rigor se entienden cumplidas por la retención que hace el empleador. Porque esas rentas están afectadas al impuesto único de segunda categoría, que es un impuesto de retención mensual, lo que significa que cada mes que el trabajador recibe su pago, recibe una suma neta, que ya fue objeto de deducciones de impuestos. Ya. Eso es cuando uno vive del puro sueldo. O sea, el asalariado. Si una persona vive solo del sueldo, no tiene la obligación de presentar una declaración anual de impuestos. Podría hacerlo igual, Podría hacerlo igual, y es interesante poder hacerlo igual. ¿Por qué? Porque este es un impuesto de base mensual, lo que significa que en cada mes se calculó lo que en ese mes correspondía y se aplicó para ese mes el tramo que correspondiera. Por lo tanto, una persona que, por ejemplo, en un mes tuvo un bono mensual, podría subir de lo que era su porcentaje habitual de tributación a uno mucho más alto. A partir de una de las reformas que se hizo en el primer gobierno del presidente Piñera, existe la posibilidad de hacer una reliquidación voluntaria de impuesto único. ¿Qué significa eso? Significa que, aun cuando el impuesto sigue siendo de base mensual, es voluntario para el trabajador anualizarlo. Lo que significa que el trabajador voluntariamente puede tomar el total de sus rentas, convertirlas en un único gran monto, dividirlo en 12 cuotas iguales y aplicar a esas 12 cuotas iguales el monto que realmente le correspondería si efectivamente las hubiera recibido así. Y pudiera convenirle, ¿por qué? Porque en una de esas podrían tener que devolverle plata. Exactamente. Es un sistema de reliquidación voluntaria en la cual tú distribuyes tu carga tributaria, que puede haber variado mes a mes, en una carga anual. ¿Y podría salir para atrás también o no? Porque hay gente que dirá, mejor no me meto en esto porque voy a tener que pagar. No, la idea de este sistema de reliquidación voluntaria es recibir una devolución de impuestos, porque, por ejemplo, en un mes recibí un bono que, vamos a suponer, triplicó mi sueldo. Sin embargo, si yo tomo ese bono y lo reparto en 12 meses, puede que ni siquiera haya cambiado mi porcentaje de tributación y me van a devolver el impuesto pagado en exceso. ¿Qué pasa Pero con eso, perdón, Mauricio, eso es una reliquidación voluntaria. Solo como colocar una anécdota. Correcto. No sé si se acuerdan que años atrás había gente que decía, voy a correr a hacer una APB por 1.000 pesos para poder hacer una reliquidación de impuestos. Eso ya no es necesario. Porque efectivamente ahora tú puedes hacer tu reliquidación voluntaria, pero es voluntaria. En estricto rigor, los impuestos se cumplieron por la retención que hizo. Déjame que me conteste la segunda pregunta, Mauricio, cortito. Es esto de que hablábamos, si es recomendable hacer la declaración el primer día, si esto es mito o realidad. Ok, efectivamente es más bien mito, porque como la declaración de impuestos que ofrece el Servicio de Impuestos Internos se alimenta de la información que entregan muchos actores y muchos retenedores, siempre está la posibilidad que esa información varíe durante los primeros meses del mes. O sea, durante los primeros días del mes. Perdón. En ese sentido, por ejemplo, puede que una empresa haga justo el pago del último bono que estaba pendiente, correspondiente al año anterior. Puede que una empresa tenga que hacer un ajuste a lo que había informado en una declaración jurada. Puede que haya información que todavía no ha llegado de otros órganos que retienen. Por lo tanto, si yo hago mi declaración el 1 de abril, hay una posibilidad de que la información que maneja el fisco ya cambie dentro de los días siguientes. Y voy a hacer mi declaración, ¿me la van a aceptar incluso? Y después voy a tener alguna diferencia porque la información con la que el fisco considera... Y después en junio voy a tener que estar rectificando. Por lo tanto, ¿cuál es nuestra recomendación?
empezar a hacer las declaraciones a partir del 10. Así de claro. Exacto. Ya, porque puede haber todavía información que otros agentes retenedores como bancos, AFP, compañías de seguro todavía no manden impuesto interno. Hay información que se tiene que enviar y hay información que todavía está sujeta a ajuste. Ya. Entonces la recomendación es no declarar Ya. dentro de los primeros Entonces, días, esperar hasta aproximadamente el 10 de abril y ahí empezar a hacer mi declaración de impuestos. Pero como hay plazo hasta el 23 de abril para mandar la declaración, si uno quiere tener la devolución antes, si es que le corresponde, habría que moverse ahí entre el 10 y el 23. Efectivamente, Ese sería como el periodo ideal. Hay muchas personas que van a buscar hacer la declaración lo antes posible porque están contando con su devolución y en ese sentido lo importante es partir de la base de que la hagas de una forma en que la información esté toda. Una duda, cuando el Servicio de Impuestos Internos ya tiene puestas en su página las propuestas de declaración, esas propuestas también, aunque las haga Impuesto Interno, en una de esas también están incompletas. Efectivamente, Impuestos Internos va a informar ahí las rentas de las que él tiene conocimiento, Ya. de las que alguien hizo retención o que alguien informó. O sea, Pero no es para quedarse efectivamente- tranquilo con que esa es la que está No. oleada y sacramentada, todavía No. puede haber un Y cambio. quiero colocar un ejemplo que ocurre en ciertos sectores profesionales. Muchas personas, por ejemplo, pueden tener rentas que provienen de otros países, derechamente. Y son rentas que pueden perfectamente quedar afecto a impuesto en Chile. Puede que queden afecto a impuesto en Chile porque corresponden a servicios que se prestaron en Chile pero se remuneraron de afuera. O bien pueden corresponder a rentas de fuente mundial que deban tributar en el país, de acuerdo a las reglas tributarias. En esos casos, muchas veces, si la persona debiese agregar a la información que el Servicio de Impuestos Internos tiene, aquello que el Servicio de Impuestos Internos eventualmente desconoce, para que con eso pueda cumplir con todas sus obligaciones Sí, fiscales. conversamos hasta ahora con el abogado Juan Andrés Perry, socio líder de la consultora en personas EY. ¿Qué pasa si la persona tiene fondos mutuos, paga dividendos, quiere rendir gastos de educación, en fin? Efectivamente, hay una serie de figuras que permiten hacer una mejor optimización de tu carga tributaria, que permite la ley, y en las cuales tú puedes hacer tu declaración de impuestos y aprovechar ese tipo de figuras. En el tema del crédito por gastos de educación, la verdad es que es un monto bastante limitado. En el fondo apunta a un sector muy, muy reducido por el tipo de tope que establece. Tú puedes aprovechar los derechos de los intereses por los créditos hipotecarios. Hay una serie de figuras que tú puedes incorporar en tu declaración de impuestos. Pero que es lo importante clarificar de lo que hablábamos recién, no estás obligado a hacerlo si es que tus únicas rentas fueran las rentas del Pero trabajo. ahí das un ejemplo muy claro, Juan Andrés, porque si uno vivió el año pasado solo del salario, uno no tendría obligación de hacerla. Pero mucha gente está pagando dividendos hipotecarios. Sí. Solo por el hecho de haber pagado los intereses que todo dividendo lleva incorporado, ya me convendría hacer la declaración Absolutamente. porque Siempre- puedo descontar parte de esos intereses de mis impuestos. Y Vamos- en una de esas me devuelven. Vamos más atrás aún. En el fondo, a todos les conviene entrar a su sitio de impuestos internos. A todos les conviene ver qué es lo que el servicio ya sabe de ellos, porque muchas veces el servicio te ofrece hacer voluntariamente una declaración y recibir una devolución Claro. de impuestos y quizás tú ni siquiera te metiste a la página del servicio. Hay ni que lo ir a la sabes. última línea ahí, ver si hay un Efectivamente. numerito sin signo, eso es devolución. Gastos en no. educación, perdón, ahí, Juan, ¿cómo opera eso? Mira, es un sistema que la verdad es que apunta a rentas que en conjunto no deben superar un monto entre ambos, en el fondo, padres, por decirlo de alguna manera. Pero la verdad es que apunta a un sector de contribuyentes bastante reducido, Claro. porque efectivamente solamente hasta la suma que regula la ley, en el fondo tú podrías aprovechar el beneficio. Sobre eso ya no lo aprovechas porque ya no eres beneficiario y bajo eso no lo aprovechas porque no pagas impuestos. Esto es importante. El crédito por gastos de educación no es una devolución solo por lo que gasté, es un crédito contra los impuestos que debo pagar. Entonces, en primer lugar, debo ser un contribuyente, Claro. pero de rentas que en su conjunto, la verdad es que es un monto bastante Y más bajo. o menos, claro. ¿qué monto estamos hablando para tener una idea difícil ¿Quiénes calcular? caen ahí? Claro, o sea, más o menos. Estamos hablando de rentas que en su conjunto no superen el 1,5 millones. O sea, Correcto. estamos hablando, en el fondo, pero entre ambos padres. Entre ambos padres. Entonces, la Claro. verdad es que es un espectro pequeño de contribuyentes. O sea, por eso hay que revisar la página, porque ahí sale. Pero sí quisiera detenerme en un tema. A ver. Era un poco lo primero que nos consultaban. Estamos hablando de las personas que podrían optar por hacer una declaración de impuestos, siendo que no es obligatorio. Pero también, si yo soy trabajador y obtengo otras rentas, ahí es distinto. Claro. Ahí yo sí tengo la obligación de presentar. O sea, si mi boleteé, declaración por de impuestos. ejemplo. Si, por ejemplo, supuesto. tuve renta Aparte boleteé, del pituto. exacto. Aparte tuve, de la pega. O tuve más de un empleador, o por ejemplo tuve mi contrato de trabajo y tuve otras inversiones. Pero en general, si quisiéramos mirar todo lo que está ocurriendo ahora, las personas que tienen contrato de trabajo y además boletean, tienen que hacer una declaración Pero anual de ahí, impuestos. ahí también pones otro tema que puede convocar a mucha gente que nos escucha. Quizás viví de mi puro sueldo el año pasado, no tengo obligación de declarar, pero si tengo un depósito a plazo en el banco por 30 días, ya tengo que declarar. Sí. Y ahí sí por obligación.
Porque tengo otras rentas. Porque tengo otras rentas. Ese es el tema. Porque gané, aunque sea Luca 500 en un interés, que son miserables los intereses, pero aunque sea eso, tengo que declararlo porque fue una renta extra. Tengo que hacer mi declaración, puede que efectivamente no sea una gran diferencia en Claro. la situación tributaria, pero tengo que hacerlo porque tuve más renta. Cualquiera Es que, sea, a ver, fondo mutuo, Eso te iba a entonces preguntar, depósito. ¿depósito a plazo también tiene la Claro. misma...? mira, va a depender porque efectivamente hay distintos tipos de inversiones y algunas tienen o no tienen la obligación de Eso. quedar efectas de impuestos. Pero lo importante está en que si yo tengo más inversiones que solamente, o más fuentes de ingreso al Claro. final del día, que mi sueldo, tengo que revisar mi situación tributaria porque probablemente voy a tener que hacer Y declaraciones. toda rentabilidad de cualquier inversión es una fuente de En ingreso. definitiva es una fuente de Un ingreso. ingreso. Hay que ver efectivamente que no sean vehículos que puedan tener algún tipo de beneficio en los cuales no sean contributivos de renta. Porque efectivamente existen vehículos de inversión que no son contributivos de renta, pero la verdad es que la lógica detrás de este sistema es que si yo tengo solo mis rentas del trabajo, soy contribuyente de segunda categoría. Si tengo más rentas adicionales a las del trabajo o distintas de las del trabajo, soy contribuyente de impuesto global complementario, que en definitiva es el mismo impuesto anualizado. Y por Claro. tanto, lo que yo ya pagué de una forma es crédito con cargo al total porque voy sumando mis rentas. Ya, vamos a los independientes, que esa ha sido como la gran particularidad de este Y es año. la novedad este año. Que es la novedad porque tienen que empezar a cotizar. Cotizar por su salud, cotizar por su previsión. Esto de manera gradual. Entiendo que durante cuántos, 10 años más o menos, ¿no es cierto?, para llegar hasta el tope de lo que se tiene que cotizar. Pero aquí hay mucha gente que está diciendo que habiendo cotizado, les están descontando. A ver, ¿qué pasa A ahí? ver, vamos primero a la lógica del sistema. O sea, el nuevo régimen de cotización de los trabajadores independientes es en definitiva la obligación de cumplir algo que ya venía de la reforma previsional del primer gobierno de la presidenta Bachelet. O sea, en ese sentido, desde su primer gobierno, que ya La del venía... 2008. Estamos hablando, efectivamente, desde ya del 2008 se había creado esta obligación. Lo que pasa es que era una obligación que iba a tener una entrada en aplicación diferida en el tiempo. Cuando llegó el momento de empezar, se empezó a prorrogar. Ya en el último periodo existía la posibilidad de eximirme, porque se supone que ya era obligatorio, pero yo podía optar por no hacerlo. Ahora ya derechamente llegó el momento en que nadie se puede eximir. A partir de la operación renta de este año, 2019, respecto de las rentas del 2018, todos los trabajadores independientes, que en definitiva son contribuyentes de boleta de honorarios, en el fondo trabajadores independientes, contribuyentes de impuesto global complementario, son las personas a quienes apunta esta nueva obligación de cotizar. Y la lógica de este nuevo sistema, de cómo está diseñado, y por eso que quizás hay tantas preguntas y quizás por lo mismo que estamos todos tan atentos a cómo resulta todo esto, es que el sistema apunta a que esa cotización se hace con cargo a la retención del 10% que ya ha ido operando respecto de cada una de las boletas. Claro, si la persona no cotizó, pero si Exacto. cotizó, ¿por qué la gente está alegando que le están descontando igual? Lo que pasa es que el sistema que tiene ahora es que una persona podría como independiente haber elegido cotizar, por ejemplo, solo en una ISAPRE, podría haber tenido su cotización como por vía de AFP. El nuevo sistema lo que apunta es a que este nuevo régimen de cálculo anual, en el fondo, que tiene una cobertura que va desde julio de un año a junio del año siguiente, sea el nuevo sistema de cotización obligatoria. Obviamente que no está pensado en un sistema en el cual la persona tenga que cotizar 2 veces. Está pensado en que lo que tú pagaste el año pasado, de alguna manera te gatilla la cobertura que vas a tener a partir de ahora y tienes que cubrir únicamente este periodo de los 2 meses que faltan hasta julio de este año. Salvo para seguro invalidez o sobrevivencia, que se entiende que empieza en mayo. Pero efectivamente la lógica del sistema es que tú pases a tener como cotización obligatoria la nueva. Lo que antes tenías, si lo quieres mantener, pasa a ser un sistema de cotización voluntaria, porque la obligatoria es la nueva. Ya. De todas formas, el sistema apunta a que yo pueda tener o AFP, o sea, AFP siempre, que pueda tener FONASA o ISAPRE, que tenga un sistema que se calcula en base al monto que ya se retuvo y eventualmente los saldos de diferencia los voy a pagar directamente yo como contribuyente. Y hay una escala de prelación ahí, Sí. de prioridad. Primero va para la... Es uno de los temas más interesantes, sí, Mauricio. porque la previsión misma para la AFP queda para el final. Exactamente. Si es No, que alcanza. Tal como dices tú, es hacia el final, si es que alcanza, y claramente en ese caso el monto es un monto residual. En el Claro. fondo, lo que quedó es lo que va a ir al fondo de pensiones. Porque el orden de prelación parte por, primero, la cobertura del seguro de invalidez y sobrevivencia. En segundo lugar, la cobertura por el seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. Claro. En tercer Que lugar, esos son porcentajes chiquititos. exactamente, o sea, el primero es, él está hablando del 1.5, en el segundo, en el caso de la ley de accidentes del trabajo, más la ley sana, que es el tercer de los beneficios en orden de prelación, estamos hablando del 0.93. Luego viene tu cobertura de salud, que es el 7%, y lo que te quede, en el fondo, es lo que va a ir al fondo de pensiones durante este periodo gradual de los primeros 9 años de este sistema. Sí.
Eso fue polémico en su minuto, entre paréntesis, porque era muy poquito lo que queda para pensiones. Otros decían que debiera haber sido prioritaria las pensiones, porque así seguimos cotizando poquito. Pero este es un sistema bien interesante, porque en estos primeros 9 años, en el fondo lo que está pensado empezar esta cobertura obligatoria, el régimen, en principio, que se establece es efectuar este orden de prelación con cargo al porcentaje de este 10% que se ha ido reteniendo de las boletas de honorario. Y ese porcentaje de un 10% va a ir aumentando en un 0.75 todos los años durante los próximos 9 años, durante los próximos 8 años, en el último año es un 1%, de manera que de aquí al 2028 ya estemos con una retención de boletas de honorarios del 17%. Y contra esa retención es donde se va efectuando este destino hacia los fondos previsionales. Y es un destino preferencial, o sea, se aplica por sobre otras retenciones. Ya. Lo dice expresamente la ley. Todas las demás, la del crédito universitario. O sea, si miramos lo que dice textual la ley, dice que este monto se hace con preferencia de todos los preferencia demás. ya. Habrá que porque ver eso qué había ocurre. muchas dudas. Sí. ¿Dónde quedan las pensiones alimenticias? Que también había una retención. Si uno mira cómo quedó la ley, dice que es efectivamente esto es una retención lo primero. preferente. Ya. De todas formas hay que ver qué es lo que ocurre. A veces hay normas especiales que priman sobre las normas generales. Vamos a ver qué pasa. Ya. Pero si uno mira la norma así como en su definición, esto debe ser una retención preferente con cargo a ese monto. ¿Qué ocurre? La idea es que esto va a ir aumentando de manera que en definitiva terminemos con la cobertura de cada una de las cotizaciones que estamos buscando y por tanto tengamos la cobertura que se busca también para fondos de pensiones. En este primer periodo, como esto se hace con cargo a este 10%, la verdad es que ese es un 10% que gran parte de los contribuyentes estaba esperando recibir como devolución de impuestos. Claro. Y eso es lo que ha generado la mayor polémica. Exacto. ¿Por qué? Lo que yo esperaba como redevolución de impuestos termina siendo destinado por el Servicio de Impuestos Internos a una cobertura previsional que yo, la verdad, si no me obligan, no la había estado haciendo. Entonces, el nuevo sistema lo que permite durante un primer periodo es que tú puedas optar por un sistema de cobertura parcial, en la cual tú vas a destinar únicamente esta figura general con cargo a este 10% para las coberturas de el seguro de invalidez o sobrevivencia, accidente del trabajo y ley sana, pero la cobertura de salud y de AFP va a ser los porcentajes calculados sobre un 5% del tope imponible. ¿Y cuál es este 5%? ¿Y cuál es este tope imponible? Tope imponible es el 80% de las rentas que yo generé como trabajador independiente, pero nunca superior al mismo tope imponible que existe para el trabajo dependiente. Estamos hablando de un tope sobre 1.440.000 y hasta 26 millones de pesos aproximadamente. Claro, lo que supone entonces también que hay menos licencias si es que uno se enferma y menos, ¿qué más? Menos ahorro para la pensión. O sea, lo que pasa es que en este sistema efectivamente tienes menor cobertura en todas esas figuras, pero por otra parte, las personas que de alguna manera necesitaban su devolución de impuestos no la están perdiendo del todo. Todavía pueden optar a tener parte de ella. La lógica de este sistema es destinar ese fondo a una cobertura social que antes no tenía. Que es lo más favorable del sistema, en mi opinión, es que este es un sistema que te da cobertura de accidentes del trabajo, de seguro de invalidez y sobrevivencia y de ley sana que antes no tenías, claro, derechamente. De todas maneras. O sea, te están incorporando sí, claro, a un nuevo sistema previsional que de otra forma no existía. Bien, pues Juan Andrés Perry, socio líder de la consultora en personas EY, gracias por habernos acompañado esta mañana.